Queridos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas y vamos a buscar en el capítulo 15 y vamos a leer en principio los primeros versículos y después vamos a pasar a más adelante. Dice el versículo 1: y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola diciendo, y ahora los invito a buscar también acá en el capítulo 15, desde el versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a tener una palabra más de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de hallar en ella esta parábola que tanto bien nos ha hecho a muchos de nosotros, y aún a través de los siglos, cuántas almas han pasado de muerte a vida eterna por leer o escuchar esta parábola referida por el Señor Jesús. Te rogamos que en esta tarde, si hay alguien que aún no ha hecho esta manifestación de fe en tu Hijo Jesucristo, pueda hacerlo. Te ruego por mí para que me ayudes, Señor, a presentar este evangelio precioso que un día me salvó a mí. Y te ruego, Señor, por aquellos que han de escuchar la grabación, para que también puedas bendecirlos. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, esta parábola, como decíamos, muy preciosa, dada por el Señor Jesús en unos tiempos en donde, cual si fuera un imán, la gente se acercaba a escuchar a este hombre, a este joven, porque era un joven, ¿no? Hoy en día una persona de 30 años es considerada joven. En aquel tiempo eran hombres que alumbraba en medio de la oscuridad, alumbraba en medio de las tinieblas, y también impartía el alimento espiritual a personas que estaban hambrientas, que estaban sedientas, que estaban menesterosas y necesitadas de escuchar la palabra de Dios. Esta parábola que refiere, entre otras parábolas que también están aquí en el capítulo 15 de San Lucas, tenían un propósito muy definido. Primeramente,
mostrar al hombre, mostrar a las personas lo que realmente hay en el corazón de Dios. Es decir, cómo Dios puede moverse y ha de moverse para rescatar a aquellas almas que están perdidas y hacer todo lo necesario y todo lo que esté a su alcance, que sabemos que no tiene límites el poder de Dios, y todo ese poder, toda esa potencia, la emplea, así sea para salvar a una sola persona. Y también el propósito de estas parábolas era que aquellas personas que no creían en el Señor y que lo rechazaban, fueran redargüidos, fueran exhortados, fueran amonestados por la misma palabra de Dios. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, cerrar la boca de los que la contradicen, cerrar la boca de los que la niegan, cerrar la boca de aquellos que se oponen a la palabra de Dios. El Señor Jesús lo demostró fehacientemente cuando se le acerca a Satanás a tentarlo en el desierto. Y las 3 tentaciones fueron rechazadas por la palabra de Dios. Escrito, ¿cómo decía el Señor? Escrito está. Una enseñanza también muy preciosa para nosotros, que vivimos tiempos en los cuales el Evangelio sigue siendo rechazado, y quizás aún con más virulencia, con más odio de parte de aquellos que no lo aceptan. Pero nosotros como Iglesia de Dios estamos en medio de una nación maligna, de un mundo que está puesto en maldad. Y sin embargo, si conocemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, podemos llegar a rescatar a esa oveja perdida, podemos llegar a acercarnos a ese hijo pródigo que todavía está ahí, está perdido, está hambriento, está deseando henchirse de la comida miserable de los puercos. Y esto es lo que proponía el Señor. Y lo que a cada uno de nosotros nos tiene que interpelar, nos tiene que hacer reflexionar. Porque el capítulo comienza diciendo que el Señor se juntaba ¿con quiénes? Con los publicanos y con los pecadores. Y en el versículo 2 menciona a los fariseos y a los escribas, cuando la realidad es que publicanos, pecadores, fariseos, escribas, eran iguales. Y aún eran peores los fariseos, los publicanos y los escribas, los fariseos, los escribas, los saduceos, porque no tenían esa conciencia de pecado que sí tenían, en este caso, los publicanos y pecadores. A veces la palabra de Dios se encarga de mencionar, ¿no?, cuál era el pecado de determinadas mujeres, de determinadas personas. Este era ladrón, esta mujer era ramera. Acá los encierra en pecadores. Era una sociedad muy fuerte, muy dura, la de Palestina en los tiempos del Señor. La discriminación que hoy en día se combate falsamente, en ese tiempo era muy tajante. Y había personas que tenían privilegios en la sociedad, privilegios económicos, privilegios políticos y religiosos. Y eso hacía que en su corazón haya una soberbia tan grande que esa soberbia producía ceguera espiritual en sus vidas. Ellos no se daban cuenta que también eran pecadores. Por eso el Señor refiere en otra oportunidad acerca del publicano y el fariseo. El publicano, ¿cómo oraba? Cuando ni siquiera entraba al templo porque no podía, pero desde afuera del templo, ¿qué hacía? Hería su pecho y estaba postrado en tierra en señal de humillación. En cambio, el fariseo, en pie, señal de orgullo, de soberbia, de altanería, le daba gracias a Dios que no era como las demás personas pecadoras, como los publicanos. Y hago esto, y hago lo otro, todas cosas que moralmente hablando pueden ser correctas,
pero que a los ojos de Dios no valen nada. Este muchacho de la parábola erró el camino. Y erró feo. La Biblia dice más adelante que malgastó su herencia en fiestas, con prostitutas, con rameras y tantas otras cosas más. Pero lo cierto es que cuando le amaneció el evangelio de salvación y se dio cuenta de la condición en la que estaba, tomó una decisión en su corazón. Y la decisión que tomó este muchacho fue una decisión para vida eterna. Una decisión que se puede tomar en solo un instante de nuestra vida y que lo que produce esa decisión es borrar, limpiar y dejar en el pasado todo lo que hicimos atrás. Así de grande fue el error de este hombre de apartarse de su padre, apartarse del buen camino, pero más grande fue el perdón que recibió. Al punto tal que acá lo describe en el versículo 22 y 23. Sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. La persona más pecadora, podemos decir, de esa familia, recibió los honores de un príncipe. Y eso, queridos, es lo que Dios hace. Dios envió a su Hijo al mundo para buscar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, dice Pablo. Que Dios envió al mundo, ¿cómo dice? Creo que está en Timoteo, ¿no? Que Cristo vino al mundo. Primera Timoteo 1:15, se los leo yo. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, publicanos, pecadores, fariseos, escribas. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la experiencia del hijo pródigo. En ese momento, en ese chiquero donde estaban los cerdos, en ese momento total de angustia en el cual estaba a punto de morir físicamente y ya estaba muerto espiritualmente porque se había alejado del Padre, tuvo esta capacidad que solamente la da Dios a través del Espíritu Santo, de iluminarnos en ese instante para que nosotros veamos la condición en la que estamos. A lo largo de la historia la gente ha recibido la palabra de Dios. Todas las personas han recibido este evangelio. Lo dice bien claro acá. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Aunque nosotros somos indignos, la palabra es fiel y es digna. Y ha de llegar a cada alma menesterosa y necesitada para que luego con esa palabra tome una decisión. Este joven, la decisión que tomó fue la de volver en sí. Lo dice ahí en Lucas 15. Volviendo en sí. Una persona que no está en sí, está fuera de ¿qué? De sí, fuera de sus cabales. En los proverbios vimos acerca de los necios. Este muchacho estaba viviendo en su necedad. Seguramente la vergüenza que sintió al principio fue acarreando otro pecado y otro pecado. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros en la juventud? Es como que sentimos que no hay vuelta atrás. Y una cosa nos lleva a la otra, y un pecado nos lleva a otro pecado, y una mentira nos lleva a otra mentira. Y llega un momento que, ¿qué pasa? Tocamos fondo. Y nadie puede decir acá que no pasó por esta experiencia. El que todavía no la pasó es porque no es salvo. Todavía no se dio cuenta de que es un pobre y miserable pecador y que necesita un Salvador. Y los que la pasamos, el Señor nos tuvo que bajar, como se decía el martes, ¿de dónde? De la cabalgadura. Y nos tuvo que bajar de la manera que sea para que nosotros podamos entender que solamente hay una persona que nos puede sacar de esa condición,
esa condición tan triste que produce el pecado en nuestras vidas. En esta tarde había preparado para hablar del Efesios capítulo 2 y aplicarlo a la parábola del Hijo Pródigo, tan precioso, porque cada uno de esos textos de Efesios capítulo 2 contiene doctrina que nos habla de la obra de Cristo y nos dice bien claro que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Lo mismo que dice el Padre cuando el Hijo vuelve. Mi hijo, como dice, muerto, era perdido y ahora es hallado. Versículo 24. Mi hijo muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Entonces, queridos, ¿cómo estamos delante del Señor? Es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno. Yo no puedo sentarme o pararme a señalarlos. Pero cada uno delante del Señor tiene que tener la responsabilidad de verse y de asumir, valga la redundancia, la responsabilidad del lugar en el que está espiritualmente. Ya no podemos echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los gobernantes, a la vida. Cada uno es responsable delante del Señor, como lo fue este joven, que tenía todos los privilegios y los desechó. Pero frente a esta situación, que muchas veces, recordemos que muerte significa separación, y nosotros muchas veces, siendo hijos de Dios, nos alejamos del Señor y empezamos a vivir también una vida desordenada. Esta palabra no aplica solo a los inconversos, aplica a cada uno de nosotros hasta el último día de nuestras vidas. El día que morimos, dice Pedro, cesamos ¿de qué? De pecar, cesó de pecar. Pero mientras tanto siempre está el Espíritu Santo, está la palabra, están los siervos del Señor, haciéndonos o buscando de que cada uno de nosotros pueda volver en sí. Y qué precioso es cuando esto pasa. Acá habla de regocijo. En el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Y también hay gozo por un hijo de Dios que se arrepiente y vuelve. Nosotros le costamos la vida a nuestro Señor Jesucristo. Acá está representado en este becerro grueso que tuvo que ser sacrificado por este hombre que venía en una condición de pordiosero. Pero al Padre eso no le importó. Que el Señor pueda bendecirnos, queridos, y que podamos llevarnos esta palabra en el corazón. Que le pidamos a Cristo que nos ilumine el espiritual entendimiento. Porque este joven, mientras estuvo cegado por el pecado, no se daba cuenta de dónde estaba y lo que estaba haciendo. Y quizás nosotros estamos ahora revolcándonos entre los puercos. Y estamos deseando cosas que no las podemos tener porque estamos alejados de ellas. En la paz de Dios vamos a tener toda la oportunidad siempre de celebrar y de regocijarnos y de hacer fiesta espiritual. Acá es donde se reparte el alimento espiritual. Acá es donde el Señor quiere que la iglesia se congregue. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos igualmente en uno, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.